Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Hemos estado viendo en los dos apartados anteriores de la confesión. Primero estudiamos acerca de las Escrituras y comprobamos por medio de la Biblia que la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, es útil y es necesaria, y aparte de todo eso es suficiente para todas las cosas que el cristiano necesita. Es palabra de Dios. Luego después estuvimos hablando acerca de la Santísima Trinidad y entender el hecho de quién es Dios y cómo Dios se manifiesta, cuáles son los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Todo esto, hermanos, nos lleva a entender que Dios es un ser que es digno de alabanza, de honra, de gloria y de obediencia. En esta tarde nos ocuparemos de hablar del decreto de Dios. Si el término no le es familiar, ya vamos a ver qué significa el término decreto. Pero es importante lo que vimos ya anteriormente, porque esto sienta las bases para entender que en la Escritura, que es palabra de Dios, tenemos revelada la voluntad de Dios y el plan de Dios para toda la eternidad, para todo el mundo, para todas las personas. De eso nos ocuparemos entonces en esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa y de poder, Señor, alabarte, de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella y entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón entendido y una mente abierta, Señor, para entender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprender qué es lo que tú nos tienes, Señor, para nosotros ahora, y que en base a eso, Señor, podamos honrarte y glorificarte, vivir como tú deseas que vivamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdame, Señor, a poder transmitir tu palabra, ya que es difícil hablar de estos temas. Y, Señor, cuando es tu palabra, pues con mucho mayor cuidado, porque las palabras tuyas son palabras de vida eterna. Y si las usamos mal, en lugar de ser de vida eterna, seremos instrumentos de condenación. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como lo que es y a utilizarla, Señor, a usarla para el engrandecimiento de la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, el decreto de Dios. ¿Qué es decreto? ¿Qué es decreto de Dios? No quise buscar una definición en el diccionario, sino que me acerqué a la Confesión de Fe de Westminster, en donde dice que los decretos de Dios son su propósito eterno. Es decir, en los decretos de Dios vemos cuál es el propósito de Dios que Él tiene determinado para toda la eternidad. No solamente abarca un tiempo corto de la existencia humana o un tiempo corto de la existencia del universo, un tiempo corto de todo el placer de Dios, de toda la obra de Dios, sino que es un propósito eterno. Y según el consejo de su voluntad, es decir, depende solamente de lo que Dios desea, y por cuya virtud, dice la Confesión de Westminster, y para su propia gloria ha preordenado cuanto acontece. Todo lo que sucede ha sido preordenado por Dios. Decía, esto es nomás para que tengamos una definición del decreto de Dios. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por cuya virtud y para su gloria propia, o sea, para su propia gloria, ha preordenado todo cuanto acontece. La confesión de 1689, que es la que estamos estudiando, empieza a hablar de este tema. Y en la página 18 de sus libros, el párrafo número 1 de ese capítulo número 3 que habla del decreto de Dios, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien son
establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. No se preocupe, lo vamos a ir viendo a detalle, parte por parte. Lo organicé en forma de preguntas. Hermanos, ¿quién es el autor de este decreto? ¿Quién fue el que hizo, el que ejecutó, el que planeó, el que organizó, el que ideó, el que creó este decreto? Inalterablemente o indudablemente podemos decir, como dijo hermana Valentina, Dios. Fue Dios. ¿Por qué es necesario recalcar esto? Porque algunos dicen por ahí que para que Dios llegara a decretar esto, Él tuvo consejo en reunión con los ángeles para ver cuál era la opinión de ellos. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice algo muy diferente. En Isaías, si gustan ustedes, solo anoten las citas, no las busquen, las traigo anotadas ahí. Isaías capítulo 14, versículos 24 hasta el 27, el resumen que traigo es 24, 26 y 27, dice de la manera siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. La Biblia es categórica en decir que el plan que rige a la humanidad, que rige todas las cosas, ha sido ideado, ha sido planeado, ha sido pensado por Dios. Y dice, y se hará de la manera que lo he pensado. No simplemente lo digo, no simplemente decreto que va a suceder, sino que yo doy, dice el Señor, la seguridad de que así se realizará. Será confirmado como he determinado. Y al final del versículo dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Hermanos, cuando hablamos de un decreto, no es la idea de una persona que arbitrariamente, que con sus prejuicios y con sus cuestiones y sus diferentes formas de pensar, creó algo, sino que esta es una obra directamente de Dios, un ser santo. Segunda pregunta: ¿cuándo tuvo su origen el decreto divino? ¿Cuándo lo creó Dios? ¿Lo creó cuando la tierra fue originada? ¿Lo creó cuando Él puso al primer hombre sobre la tierra? ¿Lo creó después de que vio cómo se comportó el hombre, o cuando Moisés reunió al pueblo de Israel en el desierto por mano de Dios y llevarlo a la tierra prometida? No. La Biblia dice que este decreto de Dios fue creado desde toda la eternidad. Antes que todas las cosas llegaran a ser creadas, llegaran a existir, antes de que el hombre pusiera su pie sobre la tierra, que Dios lo pusiera allí, antes de eso, antes de la creación de todo el universo, Dios había ya establecido su decreto divino. Valga la aclaración, decir que si Dios lo ha decretado, es un solo plan, no son varios planes. Tampoco tiene Dios un plan y luego tiene un plan alterno por si acaso este plan le falla a Dios, porque a Dios no le falla. Él dijo en el versículo anterior, va a suceder como yo lo he determinado, ¿verdad? Entonces es un solo plan y está ideado desde toda la eternidad. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Primero, Dios resalta su deidad diciendo que no hay otro Dios. Y luego dice, yo soy el Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, de una vez el Señor está aclarando, yo anuncio todo esto antes incluso de que sea realizado, antes de que sea hecho. Antes de que haya pasado por la mente del hombre, Dios ya había decretado lo que iba a acontecer. En Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 1 y versículo 4, hablando de la predestinación, me interesa la última parte del verso, dice, según nos escogió en Cristo, en Él,
antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan de Dios es eterno. Hemos visto dos cosas. Quien creó el decreto fue Dios, y que ese decreto está creado, está pensado desde antes que todas las cosas fueran creadas, por toda la eternidad. Pero ¿quién instruyó a Dios para que pensara en un decreto así? A mí me gusta usar los signos de admiración y a veces exagero un poco. Nadie, con 3 signos de admiración, perdón, nadie. A Dios no lo instruyó nadie. Nuestra confesión, o la confesión que estamos estudiando, dice: Dios, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, sapientísimo, por su sabiduría extrema, lo máximo. No hay nadie más sabio. No hay ninguna cosa que escape de la mente de Dios, no hay ninguna cosa que Dios no conozca, no hay ninguna cosa que Dios no sepa. Por eso dice que por su sabiduría extrema y por su santísimo consejo de su propia voluntad, es decir, lo que Él mismo se aconsejó, si queremos decirlo de alguna forma. Dice santísimo consejo de su propia voluntad. Es decir, en la confesión nos hace ver que el decreto no viene porque alguien le haya aconsejado a Dios que hiciera eso. Fue, dice, de su propia voluntad. En Job, capítulo 36, versículos 22 y 23, me tomé la libertad de ponerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mira, sus amigos le están reclamando a Job, le están llamando la atención a Job. Esto no lo dijo Job, es uno de sus amigos. Y le dice: mira, Dios es todopoderoso. Amén, ¿verdad? Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle: has hecho mal. Ninguno tiene autoridad para hacer eso delante de Dios, y ninguno pudo haberlo hecho en aquella época, porque ninguno había sido aún creado. Isaías capítulo 40, versos 13 al 15. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios o al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Estas son preguntas retóricas. La respuesta a estas preguntas es no. Aunque aquí no esté la respuesta es no, porque es una pregunta retórica. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado, para estar despierto, para estar listo? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó el conocimiento, le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Ninguno. Nadie lo hizo. Es uno de los atributos de Dios, es la esencia misma de Dios. Nuevamente en Job, capítulo 21 y versículo 22, dice: pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga aún a los más poderosos? Aún los más sabios se rinden delante de Dios. Hermanos, no hay nadie que pueda enseñar a Dios, o que le haya enseñado a Dios y que le haya explicado qué tenía que hacer para crear su decreto. La Convención sigue diciéndonos acerca del mismo tema. Dios ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente. El consejo, el decreto ha sido en sí mismo, y cuando dice libre es porque Él no ha sido coaccionado por nada ni por nadie. Aunque lo vamos a ver más adelante, esto también puede significar, y nos trae a la memoria, que las acciones de los hombres tampoco han coaccionado a Dios para generar su decreto. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, a Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Sí? No lo tomó por sorpresa. Dios ya lo sabía. La muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario no tomó a Dios por sorpresa. Él mismo lo había decretado. Como podemos ver, Dios no ha sido coaccionado por nada ni por nadie. Y dice que ese decreto es inalterable. Es un decreto que no va a ser cambiado. Isaías capítulo 46, versos 10 a 11. Jehová dijo: mi consejo permanecerá. ¿Hay algo que podamos anular del consejo de Dios? ¿Hay algo que podamos hacer a un lado del decreto divino? ¿Qué dice la Biblia? No. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Y saben por qué Él puede decir esto? Porque Él tiene el poder para cumplir lo que Él mismo ha decretado. Las personas que hoy día decretan, declaran, no están en la autoridad para hacerlo. No tienen la autoridad para hacerlo, ni el poder para hacerlo cumplir. No crean a decretos y declaraciones de personas que dicen yo decreto, yo declaro, porque no es bíblico. El único que tiene autoridad y poder para decretar y para hacer cumplir lo que decreta es nuestro Dios Todopoderoso. Yo lo he pensado y también yo lo haré. Si yo lo haré, tengo el poder para decretarlo. Si no, no lo tengo. Y yo no puedo cumplir decretos. Solamente Dios puede decretar y cumplir. Dios, dice el Salmo 115:3, está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de los demás, de su propia voluntad. Algunos aseguran que dentro de los decretos de Dios, Él ha hecho uso de una voluntad permisiva o un decreto permisivo. Es decir, que Dios dijo, voy a crear este decreto, pero ahorita voy a darle el permiso a Nahum de que haga lo que a él le venga en gana. Un decreto permisivo, dicen algunos. Démosle un vistazo a esto. El decreto permisivo o la voluntad permisiva. ¿Es válido cualquiera de estos dos conceptos? ¿Es permitido? ¿Se puede hablar de eso? ¿Habla la Biblia de una voluntad divina permisiva? Jamás podemos hablar de un mero permiso involuntario o forzado con respecto a Dios. Dios solo permite en la historia lo que ya ha decretado antes de la historia que ocurra con certeza. Es decir, Dios ya ha decretado lo que va a ocurrir y eso es ciertísimo, eso no va a cambiar. El decreto, dice más, el concepto de permiso, si yo doy permiso a alguien, da por sentado que hay una voluntad opuesta. Si Dios tiene que darme un permiso a mí, es porque en ese momento yo le dije al Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, yo quiero un permiso para hacer esto. Hay una voluntad que se está oponiendo al Señor. Y si el Señor me da permiso, el Señor pierde autoridad. Dice, existe una voluntad opuesta, puesto que tal voluntad, hermanos, no estaba presente cuando Dios decretó todo lo que debía ocurrir. Es absurdo hablar de un decreto permisivo, porque ya el Señor lo había decretado desde antes y no estábamos nosotros en ese antes para decirle, hey, no estoy de acuerdo con esto, dame permiso de hacer otra cosa. El decreto de Dios permanece siempre. El decreto de Dios es por definición no permisivo, simplemente porque no es condicional ni está condicionado. Creo que voy bien, llevo todavía 14 minutos libres. Entonces, vemos que decreto permisivo o voluntad permisiva, según lo que hemos explicado ahorita, no es un concepto que debamos de aceptar como válido, como verdadero. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios decretó? ¿Qué es lo que Dios decretó? La confesión lo dice en dos frases sencillas. Todas las cosas, todo lo que sucede. Dios ha decretado todo. Isaías 45, versos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, es al revés, que no hay más que yo. Yo, Jehová, dice el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas.
Vemos las dos cosas. Creo luz y creo tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Tanto aquellas cosas que no nos gustan han sido decretadas por Dios, como también las cosas que nos agradan han sido decretadas por Dios. Creo que pensar en Job es algo que nos ayuda a ver esto. Cuando Job perdió todo lo que tenía en un solo día y recibe todas esas noticias, en el 1:21 Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y el diablo quitó. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Él me tenía bendecido en abundancia y ahora de parte de Él yo estoy sufriendo esto que sufro. Todas las cosas, todo lo que sucede ha sido decretado por Dios. Hay una historia un poco larga y trataré de hacerla breve. Está en Primero de Reyes, capítulo 22, donde está hablando del rey Acab y el rey Josafat. Acab era el rey del reino del norte de Israel y Josafat era el rey del reino del sur, de Judá. Acab mandó llamar a Josafat y le dijo: mira, vamos a reconquistar Ramot de Galaad porque lo habían perdido en una batalla y era de otro rey, ya no pertenecía a Israel. Y Micaías, un profeta del Señor, llegó y le dijo que si ellos subían a la guerra, él veía que Israel iba a estar disperso como ovejas que habían perdido a su pastor. Y acá trata de burlarse de él, hay una cierta confrontación ahí, y no es lo que me interesa ahorita, sino el resumen acá dice: y dijo Micaías, el profeta del Señor, al rey Acab: si tú llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Quién había dado la profecía, la visión a Micaías de lo que le iba a suceder a Acab? El Señor se lo había dicho. Pero bien, no hicieron caso y dice que subió pues el rey de Israel, Acab, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y le dijo: yo me disfrazaré, le dice Acab, yo me voy a disfrazar y voy a entrar en la batalla como si fuera un soldado cualquiera. Y tú ponte tus vestidos, porque los reyes iban a pelear y ellos iban vestidos con sus ropas reales cuando iban a la guerra. Por eso los ejércitos lo reconocían. Y le dice: yo me voy a disfrazar y tú vístete con tus vestidos de rey. Y Acab se disfrazó y entró en la batalla. Cuando los capitanes de los carros del ejército enemigo vieron a Josafat, que estaba vestido con las ropas reales, vinieron contra él para pelear con él. Pero el rey Josafat gritó, no era muy valiente, ¿no? Gritó: yo no soy. Y miren lo que dice la Biblia: y un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, por si acaso, ni siquiera le apuntó a nadie, e hirió a Acab. Y el rey Acab estuvo en su carro delante de los sirios, que era el ejército enemigo, y a la tarde murió. Y miren lo que dice el verso 38, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Él lo decretó, bueno y malo, él lo decretó y eso se cumplió. Ahora bien, si Dios creó todas las cosas, viene la pregunta: ¿fue Dios el autor del pecado? ¿Creó Dios el pecado? La Biblia dice no, de ninguna manera. La confesión nos lo dice de esta forma: de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el pecado. Mismo ahí es para no repetir pecado, se lo estoy repitiendo para aclarar el sentido. De tal manera dice que Dios, por ello Dios ni es autor del pecado, ni Él tiene comunión con nadie en el pecado. Dios es completamente y perfectamente santo. Ya hemos hablado, ya se ha dicho muchas veces el santo, santo, santo. En hebreo, el repetir una frase hasta 3 veces significa lo máximo que puede ser. Dios no es el autor del pecado ni participa del mismo. Santiago capítulo 1 versículo 13: cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor
del pecado. Aun cuando el hombre peca y Dios controla todas las cosas, y aun cuando Dios, en cierto modo voy a decirlo así, permite y decreta el pecado del hombre, Él no es el autor del pecado. El hombre peca por su propia voluntad. Ya vamos a ver eso más adelante. El apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Primera Juan 1:5. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y generalmente cuando hablamos de tinieblas en la Biblia, está siempre señalando el pecado o el mal. Ahora bien, hace un momento dije, el hombre peca de su propia voluntad. La pregunta acá es, ¿anula el decreto divino la voluntad humana? ¿Soy responsable de mis actos? ¿Los hago porque yo quiero? Definitivamente. El decreto divino no anula la voluntad del hombre. Nos dice la confesión, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Es decir, no se viola el derecho a ejercer su voluntad, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. Es decir, yo sigo siendo responsable de mis acciones, tengo una voluntad que lastimosamente es una voluntad que hablar en el sentido humano es una voluntad que no es libre, porque yo considero que yo soy libre y que tengo un libre albedrío y todo lo demás. No voy a hablar del tema ahorita, solo es para hablar de esto otro. Pero, aun cuando yo me considero libre, si no he conocido al Señor, mi voluntad permanece esclavizada por el pecado, por Satanás. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, es decir, no es libre. Estando en el Señor, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Y gloria a Dios, porque libremente y voluntariamente y por la obra de regeneración de Dios en nuestros corazones, por su gracia y por su misericordia, ahora nuestra voluntad está rendida al dominio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubiera querido oír un amén bien fuerte. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dice, no se hace violencia a la voluntad de la criatura. Ellos hicieron con Elías, Juan el Bautista, es de quien está hablando acá, todo lo que ellos quisieron. Hechos 2:23, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes querían hacer eso, y sí lo querían, ¿no? Se los presenta al pueblo Pilato y dice, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Y todo el pueblo grita, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hubiéramos gritado nosotros si hubiéramos estado ahí? Crucifícale. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, los discípulos orando, a quien ungiste, quienes Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos actuaron conforme a su voluntad al crucificar al Señor, pero nos dice la Biblia que todo esto que ellos hicieron era lo que la mano de Dios y el consejo de Dios habían determinado desde antes que sucediera. Si vemos la idea, el hombre dice, no se le violenta su libertad, sin embargo, va a acontecer lo que el Señor ha determinado. Dios cumple sus propósitos
mediante las elecciones libres de las criaturas y otras causas secundarias. Como dijo José a sus hermanos que lo vendieron como esclavo: vosotros pensasteis mal contra mí, pensasteis hacerme mal cuando lo vendieron, pero Dios lo cambió en bien. Génesis 50:20. ¿Los hermanos de José fueron culpables de conspirar contra su hermano? Sí, ellos fueron culpables. ¿Y le mintieron a su padre? Sí, también fueron culpables. Pero Dios obró por medio de estos eventos para cumplir sus promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. José dijo eso ya casi para morir. Génesis 50:24. ¿Qué nos manifiesta entonces el decreto divino acerca de Dios? Nos dice la confesión que el decreto divino nos manifiesta la sabiduría de Dios. Una sabiduría, ¿por qué? Porque Él dispuso todas las cosas y lo hizo de una forma sabia, de una forma correcta, según como Él lo había planificado. Pero también dice la confesión que nos manifiesta su poder y además de su poder, su fidelidad. ¿Y cómo manifiesta su poder y su fidelidad? Bueno, porque Él efectúa su decreto, Él cumple su decreto, Él tiene el poder para cumplirlo, como dije hace un momento, y Él es fiel al cumplir lo que Él mismo ha decretado. El Señor no es ambiguo, el Señor no cambia, el Señor permanece fiel y Él cumple todo lo que ha determinado. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel falló? ¿Y cuántas veces escucharon de los profetas del Señor, de palabra de Dios, que Dios permanecía fiel a las promesas que había hecho a los patriarcas? Dios permanece fiel y Dios cumple lo que ha decretado. Con esto, hermanos, terminamos el primer párrafo de me quedé pensando en el tiempo, digo en la hora. Terminamos el primer párrafo del capítulo 3, que es el decreto divino. Vamos al segundo párrafo. Dice el segundo párrafo que aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. Y vamos a ver, ¿se basa el decreto divino en una visión previa del futuro? Dios se sentó allá y empezó a ver hacia adelante y dijo, todo esto es lo que va a suceder, ok, lo voy a decretar. No se basa en una visión previa del futuro. En Mateo 11:21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sabía eso el Señor? Sí lo sabía. Cuando Él hizo su decreto, ¿era esto algo futuro? Sí, era algo futuro. Todavía no había sido realizado. Pero aún sabiendo esto, Dios no decretó más predicación en Corazín o en Betsaida. No sé si los confundí. Pero lo que está diciendo es el pasaje. Miren, si allá se hubiera hecho esto, ellos estarían ahora arrepentidos. Sabiendo eso aún, no decretó Dios más predicación para ese lugar. No decretó Dios más milagros para ese lugar. Dios no es que Él previera el futuro simplemente y dijera, ok, yo preveo esto y entonces yo lo preparo y yo lo pongo en el decreto. Es la idea que estoy tratando de transmitir. No es que Dios haya visto lo que iba a suceder y entonces lo decretó. ¿Sí me explico? Yo salí ahora de mi casa a las 6 de la tarde y yo podía predecir de que iba a llegar a la iglesia del Buen Pastor, pero no lo podía decretar. ¿Quién sabe si tenía un accidente en el camino y no llegaba? No podía ni siquiera decir la hora porque dependía del tráfico. Entonces, viendo esas cosas, yo podía decir algo, pero no puedo decretar eso. Aún Dios viendo todo eso, no porque Él no pudiera controlar las cosas, Él no decretó otra cosa que la que decretó, aunque pudiera Él ver el futuro. A eso es a lo que me refiero.
trataré de ser un poco más específico más adelante. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Es una idea igual a la parte que vimos anteriormente, y esto ya fue explicado incluso por el hermano Fabián en la escuela dominical bajo otro tema, pero la Biblia, la palabra de Dios no cambia. En 1 Samuel 23, 11, 12, David le pregunta a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová le dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le dijo: sí, os entregarán. Pero aún así, Dios no cambió eso. Él determinó que así tenía que suceder. Lo que vamos a ver ahorita es una ilustración, póngale atención, no tiene palabras para ilustrar esto. Ahí está Dios, viendo. Y esa persona caminando, y miren, a Dios se le encendió el foquito y dijo: voy a decretar, digamos que ese soy yo, ok, para darle persona. Y dijo: voy a decretar que Nahum va a ir caminando. Y Dios se quedó viendo siempre para el futuro. Sufrí una caída. Y entonces a Dios se le encendió el foquito y dijo: se dio una caída ya en no sé qué año, lo voy a decretar. Pero me vio ir a la iglesia. Dijo: miren, Nahum va a la iglesia. Se le volvió a encender el foquito a Dios y dijo: lo voy a decretar. Y dentro de unos 10 años, espero que no sea más tiempo, ni menos, voy a morir. Bueno, no sé cuánto, ¿verdad? Voy a morir. Y a Dios se le va a encender el foquito y dijo: Nahum murió. Voy a decretar que muere. Así es como Dios ha decretado. ¿Y saben que mucha gente enseña eso? Eso no es así. No es así. El Señor nos da muchos ejemplos en su palabra. Ya estoy preocupado, ya me pasé 4 minutos, ¿verdad? Nos da muchos ejemplos en su palabra. Romanos capítulo 9, versos 10 al 13. Hablando de Isaac y Rebeca, de sus hijos, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, miren lo que dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, no es porque yo previera lo que iba a hacer Jacob, lo que iba a hacer Esaú. No habían hecho ni bien ni mal y yo determiné lo que iba a hacer con ellos. De Faraón dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Aún antes de que la palabra esté en mis labios o en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios no depende de los acontecimientos para decretarlos. No sé si continuar o detenerme. Terminamos acá, ¿ok? Quedan todavía pendientes 2 puntos más por ver. Vamos a llegar hasta acá en este momento. Y vamos a dar tiempo para las preguntas y los comentarios que puedan surgir. Al final de sus preguntas,